Bendiciones amigos, hermanos, te habla el pastor Conrad de la Iglesia Tiempo de Siega de Getafe. Hoy me gustaría hablar con vosotros un tema que a todos nos preocupa en virtud de los acontecimientos que estamos viviendo. Ciertamente el mundo ha cambiado y ha cambiado tal cual lo conocemos. La economía está entrando en crisis, nos encontramos ante una pandemia global, hay una gran temor a que mucha gente pierda su trabajo. Eso afecte, por supuesto, a la economía familiar, a nuestras relaciones. Tenemos preocupación por nuestros ancianos, qué va a pasar con ellos, nuestros padres, nuestros suegros. Y ante toda esta preocupación, es tiempo de volverse a Dios y volverse a su palabra. Y la Biblia habla acerca de la venida del Señor y del día del Señor o el día de Jehová. Y es algo que Jesús habló en Mateo 24, lo encontramos también en Apocalipsis y en otros pasajes del Antiguo Testamento. Hoy me voy a centrar en un pasaje que hay al final del Antiguo Testamento, en el libro del profeta Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, casi históricamente previo a la venida de Jesús, donde se profetiza cuando Él iba a venir y lo que iba a ocurrir. Y en este último capítulo del Antiguo Testamento habla acerca de qué ocurrirá cuando el Señor venga. Habla de cosas que se cumplieron en la venida de Jesús, pero cosas que también ocurrirían en el futuro. Vamos a leerlo en Malaquías capítulo 4. Dice así la venida del día del Señor. El Señor Todopoderoso dice: se acerca el día ardiente como un horno, en que todos los orgullosos y malvados arderán como paja en una hoguera. Ese día que ha de venir los quemará y nada quedará de ellos. Pero para vosotros que me honráis, mi justicia brillará como la luz del sol, que en sus rayos trae salvación. Y saltaréis de alegría como becerros que salen del establo. En ese día que estoy preparando, vosotros pisotearéis a los malvados como si fueran polvo. Acordad de la ley que di a mi siervo Moisés en el monte Horeb. Eran preceptos, eran ordenanzas, eran mandatos, eran mandamientos que todo Israel debía obedecer. Mirad, yo envío delante vuestro al profeta Elías antes de que llegue el día del Señor, que será un día grande y temible. Y él hará que padres e hijos se reconcilien. De lo contrario vendré y castigaré vuestra tierra, destruyéndola por completo. Este pasaje que nos puede hacer temblar, igual que a mí cuando empezaba a andar en los caminos del Señor, me hacía temblar el libro del Apocalipsis, porque veía como un libro de juicio, un libro de castigo, hasta que entendí que la intervención de Dios en los asuntos de los hombres no solamente es que es necesaria, que es obligatoria. En este libro habla de cómo Dios va a juzgar a los orgullosos y los malvados, a los soberbios, dice en otra versión. Y verdaderamente la maldad, la soberbia y el orgullo del ser humano ha llegado a un punto en el cual Dios tiene que intervenir. A veces interviene a través de plagas, a través de pestes, a través de terremotos, a través de guerras, y a través de esas cosas el ser humano le suena una llamada de atención de que Dios está obrando y que es tiempo de cambiar. Nos han dicho que cambiemos nuestras costumbres, ya no podemos besarnos, no podemos abrazarnos, darnos la mano, pero ¿no querrá Dios también que cambiemos mucho más? Que no solamente que cambiemos algo externo, sino que nos arrepintamos de nuestra maldad. Aquí habla de que el Dios Todopoderoso va a intervenir. Y verdaderamente Dios es el único que tiene el poder de hacer las cosas que están pasando. Pero habla aquí una palabra de juicio con fuego hacia aquellos que hacen el mal. Y yo te quiero preguntar, ¿tú vas a arder para Dios o te vas a quemar por el juicio de Dios? De verdad que es una palabra que no te la digo con insensibilidad, te la digo como advertencia. Es tiempo de arrepentirnos de toda nuestra maldad y entregar nuestro corazón a Jesucristo. Aquí habla de una esperanza para aquellos que honran a Dios y creen en Él. Dice que el Señor se va a levantar como el sol de justicia, es decir, como justicia y salvación para ellos. Es tiempo de salvación para tu vida, es tiempo de que tu vida sea iluminada por Dios. Y dice aquí que los malvados van a ser pisoteados. Yo por supuesto que a nadie le deseo el mal, pero Dios es el único que es justo, pero también es santo. Y su amor le lleva también a juzgar al hombre
con justicia y de forma amorosa. Aunque no nos agrade para nada caer bajo el castigo de Dios. Aquí dice que tenemos que acordarnos de su ley. Él dio estatutos, él dio mandamientos. ¿Y eso para qué lo hizo? Lo hizo, entre otras cosas, para establecer límites para que el hombre pudiese ser bendecido, no de forma arbitraria, sino que el mal fuese apartado de nuestra vida y nos acercásemos a aquello que es verdaderamente el bien y la sabiduría. Y termina diciendo que Dios enviaría al profeta Elías. Los primeros cristianos identificaron que Juan el Bautista era ese Elías que iba a venir antes de la venida del Mesías. En la Biblia también se habla del Mesías, de Jesús, como ese sol de justicia que iba a aparecer. Y yo te quiero preguntar, ¿Él ha aparecido en tu vida? ¿Tú le has conocido? ¿Has entrado en pacto con Él? Dice aquí que cuando Juan el Bautista predicaba, empezó con un mensaje, que era arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y ciertamente estas cosas no han alejado a Dios de nosotros, todo lo contrario, nos han acercado, se ha acercado para que tú te acerques a Él. Pero termina con una maldición y verdaderamente hace temblar, verdaderamente que Dios pueda maldecir la tierra y maldecir al ser humano. Pero cuando Dios hace algo así, lo hace con un propósito. Y el propósito es que se abran nuestros ojos para que evitemos el peligro. Cuando hay un cartel de advertencia que dice no toques la electricidad, no toques esa estación eléctrica, porque te puede caer una descarga, está para nuestro bien. Nadie te dice que tienes que hacerlo. Pues Dios exactamente lo mismo. Y dice aquí que Dios, entre otras cosas, lo que quiere sanar es las relaciones entre los hombres y sobre todo con Él, que el hombre se reconcilie con Dios. Somos enemigos suyos y somos malos. Y Dios quiere que no solamente nos reconciliemos los unos con los otros, sino que sobre todo nos reconciliemos con Él. De tal manera que podamos llamar a Dios Padre, le podamos llamar amigo y sobre todo le podamos llamar Señor y Salvador. Que el Señor te bendiga mucho. Esta es una reflexión del pastor Conrad Rovira de la Iglesia Tiempo de Siga de Getafe. Que Dios te bendiga mucho en este día y estas palabras te hayan sido de edificación y de desafío.